señor. Y tenemos el mal hábito aquí de hablar con gente que sabe, ¿no?, de muchos temas. Nos gusta aquí en Nuestra Tierra, un programa que habitualmente es conducido por Fernando Bertelo, hoy de vacaciones, al igual que la licencia que se ha tomado Facundo Mesquida, que no está en estos micrófonos. Pero hoy vamos a hablar con un gran economista, un señor economista que tiene una visión del interior. Del interior profundo, como es David Miazo de FADA, y un gusto recibir a un gran economista y a una persona que trasciende también lo que es lo profesional. Buenos días, David, ¿cómo andas vos? Javier, Esteban, muy buenos días. Un gusto estar con vos, una persona que sabe mucho y tiene una visión muy coherente de esta dificultad económica que suele presentar día a día Argentina. Mira, como primera pregunta, te convocamos para hablar de precios, para hablar de la evolución que ha tenido la carne en toda esta última semana y bien desde comienzos de enero, pero otro tema se sucede y se van amontonando. En el día de ayer el ministro Sergio Massa ha presentado lo que es precios justos. Más allá de las medidas presentadas, ¿cómo lo viste a Massa? ¿Cómo viste su discurso? Y esa ya lo digo desde economista a lo que es el funcionario y que tiene la responsabilidad de llevar adelante él toda la política oficial. Bien, bueno, en primer lugar recordar que Massa es uno de los primeros ministros de Economía que no es economista, ¿no? Como para también tener en cuenta cuando lo escuchamos hablar de temas económicos, ¿no? Que lo habla por ahí más desde una perspectiva política que desde una perspectiva técnica. Más allá de eso, Massa se muestra en general, creo que desde antes también de ser ministro, con cierta seguridad sobre distintos temas. Si vamos a temas de inflación, por ejemplo, cierta seguridad de que vamos yendo a un proceso de desaceleración de la inflación que puede llegar a niveles del 4% mensual, incluso del 3%, sí. Se lo ve con cierta seguridad al hablar de esos temas, cuando dudamos mucho de que sea así, se lo ve con cierta seguridad hablar de la presión que ejercen sobre las empresas, ahora con el caso de estos acuerdos de precios para que las empresas entren en estos acuerdos, porque también se habló algo de castigos, etcétera. Entonces, bueno, eso, digamos, vos me preguntaste por el discurso en sí mismo. Sí, el discurso en sí. Que veo del discurso. Bien. ¿No concordás, no, con alguna perspectiva que él tiene de lo que son las medidas que promueve y también los números que también se están viendo actualmente, ¿no? Sí, a ver, cuestiones en medidas como esto de precios justos. Los acuerdos de precios y los controles de precios, igual que las restricciones a las exportaciones, nunca en la historia argentina han funcionado o han logrado bajar la inflación. Ni en la historia argentina, ni en la historia del mundo. Se empezó a implementar por primera vez los controles de precios en el Imperio Romano hace más de 2000 años. Y nunca han tenido resultado. ¿Y por qué no tienen resultado? Porque el problema no es que suban los precios. Que suban los precios es la consecuencia, no la causa. La causa es la pérdida de valor de la moneda. Si mientras vos aplicás acuerdos de precios que tratan de atacar la consecuencia, seguís imprimiendo pesos que nadie quiere y seguís generando desconfianza en el futuro económico, el peso va a seguir perdiendo valor. Por lo tanto, ese acuerdo de precios, a lo sumo lo que va a lograr es que ciertos productos durante los 2 o 3 meses que tiene vigencia suban X porcentaje, pero cuando se termine el programa, suban todo lo que no subieron porque la moneda en el medio siguió perdiendo valor. La suba de precios y la suba del dólar son los dos reflejos de que el peso en el fondo está perdiendo valor. Está claro. Ahora,
volviendo por ahí al tema original que de la convocatoria, ¿está cara la carne aún hoy con el aumento? Contanos cómo fue la evolución de la carne que está teniendo Fada. Bueno, primero tomo tu pregunta que dijiste, ¿está cara la carne? ¿Está cara la carne? ¿Por qué? Porque en realidad Argentina tiene precios de la carne, de la leche, del pan, de los más bajos del mundo. Es decir, en Argentina muchos de estos productos son baratos, si uno lo pone en términos de caro o barato. Entonces, en Argentina la carne es barata. ¿Cuál es el problema? Que ustedes también lo decían en la conversación previa. Los ingresos. Los argentinos hemos perdido en los últimos 5 años cerca de un cuarto de nuestro ingreso. Es decir, si antes podíamos comprar 4 kilos de algo, hoy podemos comprar 3. Y entonces, ahí es que nos parece que la carne y todos los productos de la economía están caros. Están caros en términos relativos a nuestros ingresos. En términos relativos a los precios de la región, por ejemplo, están baratos. Entonces, esa discusión de caro o barato, bueno, respecto a qué, porque se entiende. Creo que va en línea con la discusión anterior. El problema no es el precio de la carne, el problema es el ingreso. El problema no es el precio de los productos, el problema es el valor de la moneda. Por eso muchas veces muchas medidas que se plantean no tienen ningún tipo de resultado, porque justamente van y atacan la consecuencia y no la causa original. Si yo no logro estabilizar la inflación y que la economía crezca para que los salarios genuinamente mejoren, todo me va a seguir pareciendo caro. Entonces no va a haber acuerdo de precios, cierre de exportación por el tema de la carne del año pasado, que alcance cuando el salario sigue perdiendo poder adquisitivo. Entonces, eso por un lado. Y después, la carne en sí misma, lo que venía pasando es que tenía un atraso de precios sustancial. El precio de la carne durante el 2022 apenas subió por encima del 40%, cuando la inflación sabemos que superó el 95%. Entonces venía muy atrasada. Esto se venía advirtiendo ya desde mediados de año. Los feedlots, por ejemplo, venían reportando pérdidas también desde mayo-junio en adelante. Los feedlots operaron una pérdida. Entonces esto se venía advirtiendo que en algún momento, cuando las condiciones de mercado se dieran, el precio de la carne iba a empezar a subir. Sobre todo se empezó a advertir en noviembre porque en general, si miramos los últimos 5 años, por ejemplo, gran parte de las subas de precios han estado concentradas en noviembre, diciembre, enero y febrero. Ahí son los meses del año en los que más ha aumentado la carne. Siempre en verano, eso tiene que ver también con la demanda, se reactiva mucho el consumo por asados, las vacaciones, la llegada del verano, los que están bien de año, etcétera. Entonces suelen ser meses en los que se reactiva el precio de la carne, y el precio de la carne sube muy por encima de la inflación. Eso se ve en todos los últimos veranos. Entonces se empezó a advertir que tarde o temprano iba a empezar a subir, y bueno, se terminó dando un poquito más tarde que temprano, hacia ahora fines de enero. Y una cosita a aclarar de estas subas de la carne, que siempre generan ruido, entre 1 o 2 veces al año está el ruido por el precio de la carne. Sí, claro. Y eso tiene también mucho que ver con la estructura de la cadena de la carne. Tenemos una estructura donde hay totalmente atomizada, donde hay miles de productores, cientos de frigoríficos. El frigorífico más grande no llega a faenar el 5% de la faena nacional, miles de carnicerías. Entonces nadie tiene el poder de manejar el precio. Entonces cuando eso sucede, se pueden dar 2 cosas, que son las 2 cosas que pasaron en este último año. Atrasos de precios muy profundos, 40% de suba versus 95% de inflación, que en el caso de que haya pocas empresas que puedan manejar el precio, no dejan que eso suceda, y después saltos de precios sustanciales en muy poco tiempo que encienden todas las alarmas de los medios, del gobierno, por todos lados, como fueron estas, de subas del 30%, que, de nuevo, empresas que manejan otros mercados, que son pocas empresas, no hacen que su producto suba 30% en una sola semana y que eso genere
ruido por todos lados. Tratan de manejarlo de una manera que no haga ningún ruido. Bueno, en la carne, por ser muy atomizado, lo cual es una ventaja, también tiene la desventaja en épocas inflacionarias que genera todos estos ruidos. David, ¿cómo va? Te saluda Esteban Fuentes. Esteban, buenos días. Buen día. Te llevo a la parte de granos ahora, te cambio de rubro. Y bueno, Seara anunció la liquidación de divisas de enero, que fue menos de 1.000 millones, cayendo casi un 60% la liquidación. ¿Cómo ves un nuevo dólar soja para la Argentina? ¿Crees que puede llegar a darse? Bien, sí, la liquidación de enero, recordemos, la más baja en prácticamente las últimas 2 décadas, los últimos 17 años, ha sido la más baja, y parte de la causa es justamente el dólar soja de diciembre, ¿no? Se adelantaron ventas en diciembre y obviamente caen en enero, a lo que obviamente se suma la falta de trigo, ¿no? Así que eso como para ese comentario. Y dólar soja, quiero aclarar en primera instancia que no estamos para nada de acuerdo con el dólar soja, que es una medida mala, que genera distorsiones, que genera emisión monetaria y que no genera nueva riqueza, o sea, solamente adelanta ventas de un producto que ya se produjo, ¿no? Entonces, uno lo que necesitaría es menor brecha cambiaria para tener precios, ingresos y precios más razonables y que eso de una manera u otra estimulen inversiones, etcétera. O sea que la solución real pasa por reducir la brecha cambiaria, no por medidas y parches como el dólar soja. Primero aclararlo. Después, desde el punto de vista del objetivo del gobierno con el dólar soja de tratar de acumular reservas, sí, el gobierno sí o sí va a necesitar por lo menos otra edición del dólar soja durante este año, porque se van a combinar 2 cosas. Además de la menor producción que va a generar entre 10 y 15 mil millones de dólares menos de exportaciones este año, se suman las elecciones, que las elecciones, sobre todo a partir probablemente de agosto, van a generar que los productores empiecen a disminuir el ritmo de comercialización de soja, esperando un cambio de gobierno que pueda traer consigo modificaciones en el esquema cambiario, es decir, como lo mismo que pasó en 2015. En el segundo semestre de 2015 se vendió y se exportó muy poca soja, producto de que se estaba esperando que cambie el gobierno y que con el cambio de gobierno hubiera algún tipo de unificación cambiaria y baja de derechos de exportación. Entonces, durante el segundo semestre de 2015 se vendió muy poco. Eso mismo puede suceder este segundo semestre. Entonces, el gobierno muy probablemente tenga que ir a un dólar soja en agosto, septiembre, para tratar de impulsar ventas que de otra manera no se van a dar bajo ninguna circunstancia, siempre que se mantenga este tipo de cambio oficial totalmente artificial, totalmente de mentira. Recién antes de agosto, ¿lo ves en agosto, septiembre? ¿Lo ves? ¿Recién ahí? Sí, antes no veo mucha lógica. De acá a mayo, que llegue la cosecha, no veo mucha lógica porque ya queda muy poca producción en manos de los productores. O sea que el impacto que puede terminar en términos de ingreso de divisas es bastante limitado. Entonces, de acá a mayo, la verdad que tiene poco sentido. Más allá de lo que logró el de diciembre, yo no esperaría que logre. Y entre mayo y julio vamos a tener el grueso del ingreso de exportaciones, porque la cosecha obliga a que parte de eso se comercializa directamente, los productores tienen que cerrar deudas, etcétera, o sea, sí o sí tienen que vender. Entonces, en esa época del año no tiene mucho sentido. Recién tiene sentido, de nuevo, en agosto o septiembre, cuando empiece a caerse el ritmo de exportaciones de nuevo. David, te hago la última. Se habla mucho de la brecha cambiaria, vos también hablaste mucho. ¿Por qué crees que sigue esta brecha y a cuánto se puede llegar a ir de acá a próximo 2, 3, 4 meses? ¿Y cómo se hace, no, para achicar esa brecha? Bien, bueno, la brecha cambiaria existe por 2 razones. Una es la pérdida de valor del peso. Cuando el peso pierde valor, el tipo de cambio sube. En este caso, el tipo de cambio quiere subir, pero el gobierno introduce un cepo cambiario que hace que tengamos un tipo de cambio oficial artificialmente bajo,
y después todo lo que no se puede negociar en el tipo de con el tipo de cambio oficial, se genera un mercado paralelo de dólar MEP, contado con LI, Blue, etcétera, todos los tipos de cambio libres que suben todo lo que debería subir el oficial, pero el gobierno artificialmente no deja que suba. Entonces ahí se genera la brecha, ¿no? Y esa brecha va a seguir existiendo siempre y cuando pasen dos cosas. Una, siga existiendo el cepo cambiario. Mientras siga existiendo el cepo cambiario, va a seguir existiendo brecha, y mientras siga habiendo cada vez más pesos en la economía que nadie quiere y el peso siga perdiendo valor, el tipo de cambio libre va a seguir subiendo. Entonces, esa brecha va a seguir existiendo siempre que eso suceda. Si no se genera algún tipo de contracción monetaria, por un lado, para que todos esos pesos no se quieran ir al dólar, y no se genera, por otro lado, un sinceramiento del tipo de cambio, nunca se va a poder cerrar la brecha cambiaria. Está claro. Entonces, es de esperar que de acá al cambio de gobierno la brecha cambiaria siga existiendo, porque el gobierno ha demostrado que a toda costa quiere postergar hasta después de las elecciones una devaluación del tipo de cambio oficial. Ese es el objetivo central en términos cambiarios del gobierno. Postergar como sea posible una devaluación del tipo de cambio oficial. Entonces la brecha va a existir de acá por lo menos al cambio de gobierno. Hay que ver qué plantea hacer el próximo gobierno. ¿Y a dónde puede ir la brecha? Bueno, eso ya es una pregunta que es muy difícil de saber porque los tipos de cambio libre y la brecha tienen toda la información que tenemos hoy. O sea, hoy el dólar vale 370 porque es la información que hoy tenemos. Claro. Si mañana tenemos una mala noticia que haga que se vaya a 400, se va a ir a 400. Todo. Y si hoy creyéramos que se tiene que ir a 400, hoy se iría a 400, no dentro de un tiempo. Pero, más allá de eso, la brecha, por lo visto, solo podría crecer durante estos meses. Puede estabilizarse ahora después de esta suba reciente del dólar, pero solamente puede crecer. ¿Por qué? Porque la cantidad de pesos en la economía solo va a crecer porque el nivel de desconfianza e incertidumbre con el tema de las elecciones solo va a crecer porque la oferta de dólares solo va a caer con la sequía. Entonces tenemos más pesos, más desconfianza, menos dólares. Eso significa menor valor del peso, eso significa mayor tipo de cambio libre, así que uno esperaría que la brecha vaya creciendo a medida que vaya avanzando el año. Gracias por las perspectivas positivas, señor Miazo. Muchas gracias. No, lo digo en serio. La verdad que cuando dije que un gran economista entrevistamos, lo digo en serio, es lo que siento. Lo explica claro, sinceramente, y tiene una visión muy clara de lo que sucede también en el interior y cómo lo sienten. David Miazo, muchísimas gracias, economista de FADA. Muchísimas gracias por charlar hoy con nosotros. Un gusto como siempre conversar con ustedes. Les mando un abrazo y que tengan muy buen día. El gusto fue todo nuestro, David. Muchas gracias.